Buenos días, bienvenidos sean todos a esta nueva edición del programa Serendipia 2021, un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. A nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra querida UNAM, les doy la más cordial bienvenida y bueno, también a Diego Cisneros, que es quien me acompaña en la conducción de este programa. Diego, platícanos cuál es el tema que tenemos en esta edición. Hola Gaby, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live. Bienvenidos a otra emisión de Serendipia, la última de febrero, porque ya se acaba febrero y empieza marzo otra vez. Pues hoy estaremos hablando de un padecimiento o sensación que todas y todos hemos experimentado alguna vez en este confinamiento y es la ansiedad. También le quiero recordar al público que nos acompaña que pueden mandar sus preguntas a través del chat de la transmisión y nosotros se las estaremos leyendo a nuestros especialistas. Así es, Diego. Bueno, pues vamos a iniciar dándole la bienvenida al doctor Ulises Jiménez Correa. Él es licenciado en psicología, es maestro en psicobiología, ambos grados obtenidos en la Facultad de Psicología de la UNAM, el doctorado en biología experimental en la UAM Iztapalapa, es investigador nacional nivel 1. Actualmente psicólogo clínico, investigador y tutor de estudiantes de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, la cual ha dirigido desde el 2014 hasta el 2018. Bienvenido, doctor Ulises. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bienvenido, doctor Ulises. También está con nosotros el doctor José Benjamín Guerrero López. Él es jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médico cirujano, especialista en psiquiatría, psicoanalista y maestro en ciencias médicas y actualmente es profesor de la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ingeniería, además de ser el coordinador de la Clínica de Programa de Salud Mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, pues durante la pandemia por el COVID-19, uno de los padecimientos que más se ha desarrollado en nuestra población y en la población del mundo es la ansiedad. Esto se debe a factores a factores que han impactado en las familias, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, escolares y demás. Bueno, pues vamos a platicar un poco con nuestros especialistas sobre esta situación. Y para comenzar, doctor Benjamín, me gustaría preguntarle brevemente qué es la ansiedad, porque es un tema muy abierto, pero ¿cómo podríamos definir la ansiedad? Bueno, el término de ansiedad hace referencia pues a muchas cosas, voy a decirlo de esta manera, porque puede ser una emoción, puede ser un síntoma o puede ser un estado. Que finalmente lo que vamos a tener cuando alguien dice ansiedad es una sensación o de temor, de inquietud, de aprensión, de preocupación ante la incertidumbre o ante un objeto que lo vivimos o ante un objeto o situación que la vivimos como amenazante o como que se va a salir de nuestras manos. Y nos va a llevar una respuesta, tener una respuesta cognitiva, o sea, en nuestro pensamiento, una respuesta en nuestras emociones, la sensación que vamos a tener, una respuesta física que puede ser desde sudoración de manos, o inquietud, o temblor. Cuando decimos nos ponemos nerviosos, también podemos estar haciendo referencia a esta situación de ansiedad. Y que en un momento también esta ansiedad pues va a tener alteraciones de nuestro comportamiento. Cuando estamos ansiosos, pues también tenemos un comportamiento que nos hace que los demás se dan cuenta que tenemos algo, que nos está pasando algo que no nos hace sentir bien. Generalmente el término de ansiedad va a tener una connotación de malestar. Porque a veces también cuando estamos emocionados, dices, ay, decimos, ya estoy nervioso porque empieza el programa, ¿no? Qué emocionante es.
pero generalmente usamos más el nervioso para algo que nos emociona y ansioso como algo que nos ataca, que nos genera malestar. Doctor Benjamín, ¿cómo podríamos diferenciar la ansiedad del miedo o del estrés? Es una pregunta muy, muy importante, yo les diría, porque a veces los utilizamos como sinónimos. O tengo miedo a que me vaya a quedar sin trabajo, me siento estresado porque me vaya a quedar sin trabajo, me siento angustiado porque me vaya a quedar sin trabajo, ¿no? O porque vaya a enfermar, o qué sé yo. Y a veces en esta parte sí tenemos que distinguirlo. Distinguirlo porque son emociones o estados diferentes, en donde el estrés es la respuesta que tengo ante una situación de tensión y es una respuesta emocional, sí, también cognitiva y también comportamental, o sea, también se manifiesta como un comportamiento y también con cambios físicos. El miedo es más la sensación que tengo de desagrado ante situaciones o ante objetos que para mí son desagradables, ¿no? Y la ansiedad la tenemos que ver en este momento como este conjunto, y lo diría así porque en un momento dado, pues los trastornos de ansiedad son muy diversos y tienen expresiones desde temor, desde miedo para algunos, en otros son preocupaciones y en otros será una sensación de estar en peligro inminente y otros un miedo a regresar a una situación que nos expuso a un peligro. Entonces, aunque son diferentes fenómenos, la ansiedad podríamos decir, para términos generales, los engloba a los tres. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor Ulises, ¿la ansiedad es un padecimiento natural de los seres humanos o está fuera de nuestro control? Bien, gracias por la pregunta, Diego. Todos los seres humanos vamos a experimentar estados de ansiedad o nos vamos a sentir ansiosos. Y esa es una respuesta normal porque, como decía el doctor Benjamín, pues bueno, generalmente esto va a ser respuesta ante situaciones específicas que se van a presentar a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues definitivamente no seríamos funcionales en esta vida o en esta sociedad si no experimentáramos ansiedad eventualmente. Pero para todos siempre tenemos que considerar que hay situaciones que se escapan de nuestro control y que incluso vienen a imposibilitar nuestra respuesta adecuada ante esas situaciones. Y ahí es cuando ya estamos saliendo de una respuesta normal y estamos cayendo en una respuesta un tanto patológica. Hay síntomas específicos de la ansiedad que tienen que ver con manifestaciones. En primer lugar, vamos a hablar de manifestaciones un poquito más relacionadas con molestias físicas. Entonces, por ejemplo, estar ansioso se relaciona con tener las manos muy frías frecuentemente. Hay gente que saludamos y parece que sus manos son cubos de hielo porque tienen las manos frías todo el tiempo. Otra respuesta fisiológica de la ansiedad es la facilidad para sonrojarnos. Eso también puede ser. Hay gente que con cualquier situación se ponen rojísimos, parecen jitomates. La otra tiene que ver con la parte de las palpitaciones. Hay gente que ante situaciones de la vida que a otros no les causarían mayor incómodo, hay quienes responden con palpitaciones y se quejan incluso de que su corazón les golpetea y que tienen una taquicardia o que la sensación de que el corazón va muy acelerado. La boca seca, esa es otra de las respuestas de la ansiedad o de las manifestaciones de la ansiedad. La respiración rápida y agitada y pues en mi campo de acción el insomnio. Entonces, bueno, estamos hablando de que estas manifestaciones fisiológicas de la ansiedad
Ya nos están hablando de que no estamos teniendo un control adecuado de nuestras emociones ante situaciones específicas. Esto es lo que marca la diferencia entre una respuesta normal, pasajera, a todos nos podría suceder de vez en cuando, en comparación a una persona que siempre responde de una manera, vamos a decir, un poquito más allá de lo necesario y que por esa razón no puede salir adelante de las situaciones que lo ponen ansioso. Entonces, bueno, si alguno de estos síntomas se está presentando frecuentemente, varias veces al día o varias veces por semana, y ya no nos permite llevar a cabo adecuadamente nuestras funciones en la escuela, en el trabajo, en el deporte, a lo que nos dediquemos, aquí ya tenemos ese semáforo amarillo y es el momento en el que podemos considerar que la ansiedad nos está ganando y tenemos que buscar ayuda profesional. Muchas gracias, doctor. Doctor Benjamín, bueno, hablando ahora de los síntomas, ¿cuáles son los diferentes trastornos de ansiedad? Ya el doctor Jiménez Correa nos está platicando un poquito, bueno, que también puede llegar al insomnio y vamos a ahondar un poco más en estos trastornos del sueño. Pero ¿cuáles otros trastornos por ansiedad podemos padecer? En psiquiatría tenemos clasificaciones, ¿no? Usamos algo que se llaman clasificaciones de los trastornos mentales para poder caracterizar grupos de trastornos y luego de esos grupos también trastornos específicos. Y en ese sentido, hablar de trastornos de ansiedad, pues es referirnos a todo un grupo y que en un momento dado estos grupos se han ido modificando y que, bueno, pues vamos a tener dentro de esos grupos ciertos trastornos. Por ejemplo, para el DSM, para esta clasificación de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, los trastornos de ansiedad son los que se experimentan como miedo intenso, que van a ser las fobias específicas, que además son los trastornos más comunes. La gente padecemos de fobias, digo, no toda la población, pero es frecuente que la gente tenga fobias, y hay fobias que empiezan desde la infancia, que fobia a los animales, o fobias a las alturas, o fobia a la oscuridad. Pero también dentro de estas fobias tenemos a la agorafobia, que es un miedo a estar en un lugar en donde si nos sentimos mal o nos está pasando algo no podamos disponer de ayuda. Puede ser en espacios cerrados o puede ser en espacios abiertos. Yo puedo tener miedo a ir en el metro porque vaya a suceder algo, me vaya a poner mal y yo vaya a estar en medio del túnel y no vaya a poder salir. Pero también puedo tener miedo a estar en un estadio. O sea, es decir, en un lugar cerrado, en un lugar abierto, o ir al bosque, porque puedo sentir este miedo de que si me pasa algo, no vaya yo a disponer de ayuda. Vamos a tener a la fobia social, que es otra fobia, que es otro miedo intenso, a la exposición a las relaciones sociales, y me da miedo a ser humillado, a ser criticado o a estar en una situación embarazosa que me haga sentir mal. Tenemos a otro trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que ahí ya no tiene que ver tanto con miedo, aunque le podríamos decir que a lo mejor puede posiblemente miedo a fallar, pero va a decir, tiene que ver más con preocupaciones. La persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada tiene preocupaciones constantes, todo le preocupa, ¿no? Le preocupa si va a salir bien esta transmisión, le preocupa si sus familiares van a estar bien, le preocupa la situación en el mundo, le preocupa la situación del país, o sea, vive continuamente preocupada. Y luego tenemos un trastorno que es que también impacta mucho, que es el trastorno de pánico o el trastorno por crisis de angustia, que la manifestación son ataques de pánico. Y entonces este trastorno, pues que también es más o menos frecuente en gente joven y bueno, a veces alrededor de los 40 años vuelve a haber otro pico, se manifiesta principalmente por eso, por una crisis de angustia y en el que va a haber muchos síntomas físicos de la crisis de angustia. Puede haber ansiedad derivada
de algunos medicamentos que se ocupan en medicina o algunas sustancias. Por ejemplo, hay gente que después de consumir alcohol tiene ansiedad, crisis de ansiedad, o hay gente que con otro tipo de sustancias, la cafeína, por ejemplo, le da ansiedad o le da hasta crisis de angustia. También hay trastornos de ansiedad que están ligados a otros trastornos mentales. Frecuentemente la depresión cursa con problemas de ansiedad. Hay otros trastornos que ya no están clasificados dentro de los trastornos de ansiedad actualmente, pero que creo que son muy importantes, que son los relacionados al estrés, que es el trastorno de estrés postraumático, que también hay miedo y miedo a experimentar la situación que uno vivió como traumática. Bueno, el trastorno por estrés postraumático tiene un gemelito que se llama trastorno de estrés agudo, que se parece, nada más lo que cambia es el tiempo de presentación, y algo que nosotros en la clínica le llamamos trastornos adaptativos. Aquella situación de que me cuesta ante una situación diferente, ante un escenario diferente, empieza mi organismo, mi mente, a tener una respuesta ante el nuevo escenario, que si no logro adaptarme por las vías, los mecanismos que echa a andar mi organismo de forma normal, voy a desarrollar lo que llamamos trastorno adaptativo. Es decir, entro a un nuevo curso, llegué a la facultad de medicina y a partir de que llegué, ahora no estoy durmiendo, tengo miedo, no sé si debo mantenerme en la facultad o salirme porque siento que a lo mejor no soy bueno para eso. Entonces empiezo a experimentar ansiedad, pero es una ansiedad relacionada a la adaptación, al nuevo escenario, y que siento que ese escenario me está ganando, me está rebasando, y les llamamos nosotros trastornos adaptativos. Como vemos, pues la gama es muy amplia de los trastornos de ansiedad. Muchas gracias, doctor. Doctor Ulises, ¿puedo estar ansioso cuando duermo o cómo afecta la ansiedad en nuestro dormir? Bueno, pues mira, aquí tenemos un tema muy interesante. Podríamos abordarlo desde diferentes puntos de vista. Uno, no hay paciente insomne que no sea ansioso. Entonces, pareciera ser que van de la mano el insomnio y la ansiedad. Y realmente, en mi experiencia clínica, pues me he encontrado muy poquitos pacientes que me digan que no están ansiosos a pesar de tener insomnio, porque el extraordinario 99.9% de los insomnes generalmente tienen alguno de los síntomas de ansiedad. Ahí viene otro tema muy interesante. Cuando la gente ha tenido insomnio durante muchos años, le llamamos insomnio crónico, empiezan a desarrollar una especie de miedo a la situación de que se acerca la noche y de que otra vez se van a tener que acostar y nuevamente van a sufrir de insomnio. Entonces se ponen ansiosos conforme empiezan a ver que ya se acerca esa situación que pues les ha estado lastimando durante mucho tiempo, llamada insomnio. Entonces, ese sería un primer cuadro. Pero también fíjate que viene otro tema muy interesante. Ya cuando estamos dormidos, también se puede manifestar la ansiedad. Y ahí estaríamos hablando de las pesadillas. Cuando tenemos una pesadilla se define como un sueño, una ensoñación emocionalmente intensa, pero también emocionalmente negativa. Entonces, bueno, pues ahí viene el tren, está a punto de arrollarte, o hay un tiroteo, o hay un incendio, lo que tú quieras. Y entonces, bueno, pues sí, definitivamente, cuando tenemos pesadillas, pues nuestro sistema nervioso central, particularmente las estructuras relacionadas con el estado emocional, pues bueno, se ponen a trabajar y a veces son sueños emocionalmente negativos. Entonces ahí tenemos esa otra relación. Viene otro tema muy particular, las parálisis de sueño. Todos cuando estamos por ahí entre los 15 y los 25 años, frecuentemente despertamos durante la noche y tenemos la sensación de que no nos podemos mover.
y bueno, pues se siente terrible más porque la gente lo asocia con que se te subió el muerto o fenómenos paranormales. Y he tenido muchos pacientes que tienen este trastorno de ansiedad que describió el doctor Guerrero, pero mucho tiene que ver que es consecuencia de que en la noche tienen esa sensación de que se despiertan, no se pueden mover y no saben qué hacer. Entonces, bueno, las parálisis de sueño también están asociadas con estos síntomas de ansiedad. Y fíjate, viene otro tema un poquito diferente. Hay otros trastornos de sueño parecidos al sonambulismo, en los que podríamos presentar cuadros de ansiedad y que incluso el paciente ni se da cuenta y no puede despertar. Hay una variante del sonambulismo que se llama despertar confuso. Entonces, bueno, los pacientes pueden llorar dormidos, pueden manifestar conducta como si estuvieran ansiosos, a veces como si tuvieran miedo o terror. Ya cuando se manifiesta conducta de miedo, a eso le llamamos terrores de sueño. Estos despertares confusos y los terrores de sueño suceden durante el sueño profundo. El paciente no se da cuenta, no tiene recuerdo de lo que sucede, no puede despertar de estos eventos a pesar de que manifieste ansiedad y miedo durante el sueño. Entonces, vean qué interesante cómo nuestro cerebro, a pesar de que estemos dormidos, podemos experimentar emociones. Eso es muy interesante, ya tendremos oportunidad de desglosar un poquito para qué o por qué sucede esto, pero definitivamente la ansiedad se puede manifestar durante el sueño, por supuesto, o nos puede impedir empezar a dormir, o nos puede despertar, o incluso se puede presentar aunque no despertemos. Entonces, aquí hay un juego bien interesante en cuanto al funcionamiento de nuestro cerebro durante el sueño y las emociones. Muchas gracias, doctor. Y hablando del sueño y de los grupos que nos explicaba el doctor Benjamín, y evidentemente hablando sobre el COVID y la situación actual de ansiedad que estamos padeciendo, eh, cuando una persona empieza a soñar demasiado sobre que se va a contagiar y entonces empieza a tener que corresponda a una pesadilla, que se siente angustiado, empieza a sudar, se siente mal por estar soñando constantemente o estar pensando despierto que no se quiere contagiar, toda esta ansiedad que está alrededor del contagio es una pregunta abierta hacia los dos primero. Este pensamiento recurrente de angustia, de que me voy a contagiar, entra dentro de la categoría de los trastornos sociales o lo pondría en la ansiedad generalizada, o sea, es algo que va a permanecer hasta que a lo mejor se pueda vacunar o hasta que haya un tratamiento. Y de parte del doctor Ulises, bueno, ¿es un sueño que podemos controlar o es algo que va a ser inevitable soñar y tener estas pesadillas de que a lo mejor me voy a contagiar o se contagia a alguien porque es un sueño recurrente? Bueno, en la pregunta yo diría específica, si yo estoy teniendo miedo a contagiarme y ese miedo está siendo tan intenso que lo estoy viviendo despierto y dormido, muy probablemente lo que estoy experimentando sea un problema de adaptación, porque mis mecanismos de afrontamiento, mis mecanismos psicológicos para afrontar la situación, pues no están, están siendo rebasados. Y entonces empiezo a experimentar este temor continuo a lo que me pueda suceder si me contagio, ¿no? Aquí es algo muy importante tomar en cuenta que en nuestra vida siempre vivimos en un grado de incertidumbre y nos vamos acostumbrando a la incertidumbre y nuestro organismo se va adaptando a cierto nivel de incertidumbre. Pero cuando ese nivel de incertidumbre se intensifica, se incrementa, pues nuestros mecanismos psicológicos muchas veces no
ya no pueden afrontar la situación de incertidumbre y nos sentimos vulnerables y entonces empezamos a manifestar síntomas, ¿no? de ansiedad y tener estas manifestaciones. Sin embargo, pues bueno, ya como nos lo decía el doctor Ulises Jiménez, muy bien, como que nos mostraba perfectamente cómo no hay como que no son dos estados, el sueño y la vigilia, ¿no? Cómo estos dos estados están interconectados y lo que puede estar sucediendo en el sueño va a manifestarse en la vigilia y lo que sucede en la vigilia se va a manifestar en el sueño. Pero definitivamente en una situación de tanto temor que yo tenga por contagiarme, por tener COVID, pues me puede llevar a tener estas manifestaciones. Gracias, doctor. Muy bien. Continuando un poco con la idea del doctor Guerrero, aquí hay varias cosas que me gustaría señalar para complementar. Uno, recientemente hemos tenido, bueno, no recientemente, ya al cabo del año que lleva la pandemia, hemos tenido un incremento en cuanto a los casos nuevos de trastornos de sueño en específico, que es a lo que me dedico, pero en general hablaba en algún momento la doctora María Elena Medina Mora sobre que la siguiente pandemia después de COVID o conforme avanzada la de COVID tenía que ver con las manifestaciones de problemas mentales. Entonces, bueno, ansiedad y depresión relacionada con COVID, por supuesto, el miedo a infectarse, el miedo a morir, el miedo a que muera o que se infecte algún familiar son de los más frecuentes, primordialmente en los adultos mayores, quienes se sienten más vulnerables, pero también en aquellas personas que pasan mucho tiempo exponiéndose a noticias negativas. Tenemos un gran problema. Muchos de los medios de comunicación viven de estar, vamos a decir, informando, pero a veces informan un poquito de más esas situaciones emocionalmente negativas que a mucha gente le están impactando de manera emocional y le dan hacia abajo en términos de estado de ánimo, la ansiedad se va para arriba. Hay adultos mayores que lo único que están haciendo ahora en pandemia es estar viendo la televisión todo el tiempo. ¿Qué sucede? Estas personas están teniendo un poco más de dificultades en términos de salud mental. Entonces, bueno, algo que nosotros hemos visto con los pacientes particularmente insomnes es que el insomnio precisamente se está asociando con este exceso en el consumo de información relacionada con COVID. Qué bueno que ahora ya está el tema de las vacunas y demás porque nos está ayudando un poquito con esto. Sin embargo, todavía es una preocupación. Y bueno, pues la otra situación muy real es que muchos de nuestros pacientes están teniendo insomnio porque se recuperaron de COVID, pero se tomaron algunos días o semanas hospitalizados, o algunos de ellos pues tienen familiares que fallecieron por la enfermedad. Entonces la situación no es sencilla, pero sí tenemos que ser cuidadosos en cuanto a nuestro tiempo en el que nos exponemos a los medios de comunicación y el tipo de información que consumimos. Y esa es una de las principales recomendaciones que le hacemos a los pacientes para que empiecen a dormir un poquito mejor, desconectarse un poco de la información. Otro tema muy específico es que las pesadillas o cuando los pacientes se quejan de que sueñan demasiado y que a veces se despiertan cansados porque soñaron mucho y no soñaban una cosa y otra y nos dicen que así se la pasan toda la noche. Esto tiene mucho que ver con que están durmiendo poco tiempo y están durmiendo primordialmente de manera ligera. Entonces, aquí el tratamiento para el insomnio está dando muy buenos resultados para reordenar lo que le llamamos fases de sueño, de modo que esta sensación de exceso de ensoñaciones pueda disminuir un poco. Y también
Les comento que incluso existen tratamientos psicológicos específicos para las pesadillas. Cuando ya estamos hablando de que una persona tiene pesadillas todas las noches, que se repite la pesadilla todas las noches, esto generalmente nos lleva a pensar en lo que hablaba el doctor Guerrero en cuanto al trastorno de estrés postraumático. Cuando una persona sobrevive a una situación que puso en riesgo su integridad física, incluso su vida, hablemos de un accidente, hablemos de un secuestro, hablemos de una agresión sexual, es común que esta persona, además de desarrollar estos síntomas de ansiedad que nos hablaba el doctor Guerrero, también tenga pesadillas y que todas las noches tenga la pesadilla de que se está repitiendo esa situación que lo puso en peligro. Para este tipo de pesadillas también existen intervenciones que nos pueden ayudar a disminuir la frecuencia de estos eventos y además a cambiar un poco el tono emocional para que gradualmente el paciente ya no despierte todas las noches como consecuencia de este tipo de pesadillas. Pero de que hay manera de atenderse, hay manera de atenderse. Aquí lo importante es buscar apoyo, porque si nos quedamos congelados en casa padeciendo estos síntomas, agregado a que estamos en confinamiento por la pandemia, entonces pues sí nos la vamos a pasar un poco mal. Entonces, mejor buscar ayuda, es muy importante. Muchísimas gracias, doctor Ulises. A mí me gustaría retomar algo que nos dijo el doctor Benjamín hace rato y es sobre los trastornos adaptativos. Esto pensando en cómo comenzamos la pandemia, que tuvimos que llegar a casa y meternos, ¿no? Pensando en que tal vez en algún momento vamos a poder retomar algunas otras actividades como ir al trabajo, subirnos al transporte, socializar. ¿Hay algún tiempo estimado que dure este trastorno adaptativo o depende de cada persona? Depende de muchos factores. No hay un tiempo como tal estimado, porque alguien puede tener un problema de adaptación que le dura un día o puede tener un problema de adaptación que le dura semanas. Y va a depender tanto de la situación que le esté generando este miedo o esta ansiedad, de los mecanismos de afrontamiento que la persona esté empleando, de otras conductas que pueda estar teniendo la persona para buscar adaptarse. Es decir, si mi temor es regresar al trabajo, subirme al transporte público, voy a empezar a buscar medidas, como decir, pues seguiré usando el cubrebocas, la careta, guantes cuando suba y agarre el tubo del transporte, etcétera. Entonces, si estas medidas me hacen sentir más tranquilo, pues me va a ayudar a facilitar adaptarme de nuevo. Pero si a pesar de estas medidas no me logro sentir tranquilo y las medidas que empleé no me logro, entonces va a tardar más el trastorno. Ahora, algo muy importante y que ahora que escuchaba al doctor Ulises Jiménez, yo pensaba precisamente en esto, como cuando tenemos una preocupación o tenemos un temor, ¿cómo buscamos respuesta para sentirnos seguros? Pero a veces donde buscamos la respuesta para que nos dé seguridad, nos genera más inseguridad, ¿no? O sea, decir, escucho la noticia y yo estoy tratando de buscar seguridad, respuestas que me den ya tranquilidad, y lo que me lleva es a generarme más temor, más intranquilidad. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Digo, finalmente, todos tratamos en los medios de ser atractivos, que nos sigan viendo, y a veces por ser atractivos y nos siguen viendo, cometen iatrogenias. Esto es, dicen cosas que ponen a la gente más insegura, más preocupada, con más temor, y entonces va buscando seguridad en donde lo que va a encontrar es información que le va a generar más incertidumbre, más inseguridad, y entonces podría en un momento esto también hacer que me cueste más trabajo adaptarme a las nuevas condiciones. Perfecto, Doc. ¿Y por qué sucede que bueno, nunca había vivido otra pandemia, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede que en la pandemia, en las pandemias, se incrementan los trastornos de ansiedad?
Una parte muy importante es que nos hacen sentir vulnerables. Ahora estamos viviendo la pandemia, pero vivimos en el 2017 el temblor, ¿no? Entonces, y en el 2019 temblor y pandemia, ¿no? Entonces, esa situación que nos hace sentir vulnerables, pues vamos a empezar a buscar respuesta para sentirnos algo que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad. El gran problema es que nadie nos puede asegurar, tomando el ejemplo del temblor del 2017, pues nadie nos puede asegurar que no va a volver a temblar, ni nadie nos puede asegurar que no se van a caer casas y edificios. Y como no se puede asegurar, entonces, pues se me empieza a generar un estado de incertidumbre, estado de temor continuo, y hay personas que tienen tendencia a desarrollar más estas situaciones, ya sea porque es por su forma de ser, por ciertos elementos de temperamento, de genética, también por otros elementos a lo mejor de que ha aprendido a lo largo de la vida a vivir en situaciones de incertidumbre y no tener una base segura, una situación de seguridad, y le va generando esta sensación de vulnerabilidad. Y hay gente que responde con más temor ante las situaciones, estas situaciones tan impredecibles de la naturaleza. Y claro, esto mismo lo estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos una situación impredecible y entonces nos empiezan a dar respuestas, porque esa es una situación muy humana, buscar respuestas. Y entonces nos empezaban a dar noticias desde enero del año pasado, y luego febrero, y luego marzo, con lo que se tenía. Pero lo que se tenía era mucho desconocimiento de todo esto, y entonces algunas noticias nos daban tranquilidad y certidumbre, y pronto se va a acabar, y otras nos generaban mucha más incertidumbre. Y eso es lo que hemos ido viviendo a lo largo de la pandemia, ¿no? O sea, que la falta de información que nos dé certidumbre nos ha llevado a vivir pues con ansiedad, y en algunas personas con un incremento con la ansiedad que viven. Pero si además veo que mi familiar se infectó, que el vecino se murió, que mi tío se murió, pues voy viendo la muerte cada vez más cerca, pues claro que me genera más ansiedad, porque lo que me va generando, es decir, lo único cierto que veo es que la gente se está muriendo y la gente cercana a mí se está muriendo, entonces no sé en qué momento también me va a tocar a mí, ¿no? Entonces, este fenómeno, los fenómenos naturales, que no los podemos explicar, que no los podemos evitar, siempre nos van a traer un incremento en las tasas de ansiedad. Y una ansiedad que se mantiene nos puede llevar a un trastorno depresivo. Gracias, doctor. Sí. Y bueno, la próxima serendipia vamos a hablar sobre la ansiedad y cómo la manifestamos con la alimentación, cómo empezamos a comer de más. Pero hoy me gustaría preguntarle al doctor Ulises, en esta cuestión de ansiedad y con el sueño, ¿qué es primero, el insomnio? Más bien, ¿el insomnio produce ansiedad o es a causa de la ansiedad que se produce el insomnio? Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante porque yo creo que podríamos encontrar varias respuestas, pero en términos generales, hay pacientes que tienen trastornos de ansiedad, como nos mencionaba el doctor Benjamín Guerrero. Entonces, bueno, una persona con ansiedad generalizada, alguien con fobias, pues bueno, esta persona tiene una enfermedad mental de base y ahí el insomnio es uno de los síntomas. Pero también está la otra situación que también es muy real. No por tener insomnio tenemos un trastorno de ansiedad. Podemos tener ansiedad como un síntoma asociado a ese insomnio, pero eso no quiere decir que tenemos necesariamente un trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, aquí la investigación ha tratado de dilucidar esta pregunta, y entonces, bueno, pues tenemos pacientes que tienen insomnio, que experimentan ansiedad, pero bueno, pues cuando se corrige el insomnio, la ansiedad también disminuye. Entonces, bueno, ahí podríamos considerar que el insomnio era el que estaba provocando a ese síntoma ansioso. Pero, pues también está la otra situación, los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad de base, a los que, pues definitivamente, si no se les da un tratamiento farmacológico, que es el tratamiento psiquiátrico,
pues bueno, ni se va a corregir la situación de ansiedad, ni se va a corregir el insomnio. Eso por una parte. Ahora, desde un punto de vista clínico, les quiero compartir lo siguiente. Generalmente, todos cuando despertamos de una siesta, estamos tranquilos. Es decir, algo que nos ayuda a mantenernos tranquilos es de repente tomar un tiempito fuera durante el día que nos ayude a relajarnos. Y desde este punto de vista, pues algo que le comento a mis pacientes es que un muy buen tranquilizante sin efectos secundarios, pues es una siesta. También es un tranquilizante muy, vamos a decir, gratuito. Nos ayuda, es gratis, no nos provoca efectos secundarios y si no se nos pasa la mano con el tiempo de siesta y lo tomamos en un horario adecuado, por supuesto que no va a interferir con el inicio del sueño. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si estamos ansiosos durante el día como consecuencia de una noche de insomnio, pues el resultado es que a la siguiente noche muy probablemente otra vez vamos a dormir mal. ¿Y cómo sería una siesta recomendable? ¿A qué hora y por cuánto tiempo? Una siesta recomendable no debe de pasar de 20 minutos en el sentido de que debemos de evitar entrar al sueño profundo durante el día. Básicamente es para dormir un poquito en sueño ligero y dependiendo del horario en el que uno se acueste para dormir, aproximadamente la siesta se debería de tomar unas 5 horas antes de ese principal horario en el que uno se acuesta. Si nos acostamos a las 11 de la noche, más o menos dormir una siesta a las 4 de la tarde o antes, no tendría mayor problema. Pero además tendría un efecto bastante bueno porque nos ayuda a estar más tranquilos el resto de la tarde, nos da energía para terminar nuestro día de trabajo y por supuesto que eso siempre nos va a ayudar para tener un mejor estado de bienestar para completar nuestro día. Esto es bien interesante porque anteriormente se consideraba que la siesta era algo que debíamos de evitar para aguantar nuestra necesidad de sueño, para que en la noche nos durmiéramos con mayor facilidad, pero justamente estarse aguantando el sueño cuando hemos dormido mal, pues es algo que nos mantiene ansiosos, nos pone irritables, entonces ni trabajamos bien ni estamos despiertos al 100%, entonces no, un pequeño break a todos nos sirve. Entonces, bueno, siempre promover un poquito de siesta de vez en cuando es un buen tratamiento para el insomnio, pero también para la ansiedad. Perfecto. Muchas gracias, doctor Ulises. Doctor Benjamín, ¿qué es y qué se puede hacer durante un ataque de pánico? Eh, una, Esa es una pregunta que es muy importante porque muchas gentes padecen ataques de pánico y durante el ataque de pánico sienten que se mueren o que van a perder la razón. Un ataque de pánico, como su nombre lo indica, es un ataque, o sea, una situación en la cual la persona siente que le está pasando algo muy grave, empieza a experimentar un miedo intenso. Algunas personas tienen en ese momento un miedo, por ejemplo, a infartarse, porque en el ataque de pánico aparecen muchos síntomas físicos. Y los síntomas físicos que son muy diversos porque van desde opresión en el pecho, adormecimiento del brazo, dolor en el brazo, sensación de que no estoy respirando, sensación de asfixia, sensación de temblor, sudoración fría, inquietud, siento que en mi estómago se acelera el intestino, algunas personas experimentan diarrea, se sienten que las piernas las tienen sin fuerza, sin energía. Y muchos de estos síntomas físicos que son producto del pánico, de la ansiedad, del miedo tan intenso que está experimentando la persona los va a interpretar como que le está pasando algo muy grave. Algunas personas sienten el ataque de pánico, tienen miedo a morir, sienten que se van a morir por esto que están experimentando, o sienten que se están infartando.
Algunas otras les viene la idea de que van a perder la razón. En ese momento sienten que no van a, que van a entrar en un estado en el que pierden la razón y se pierden, ¿no? Tienen mucho miedo a quedar, dice la gente a veces, tengo miedo a quedarme loco o loca durante el ataque. Entonces el ataque es una respuesta de miedo muy intensa que tiene estos síntomas físicos, que la persona se siente muy mal, pero que no se va a volver loca, no se va a morir y en unos minutos va a quitarse el ataque, va a desaparecer el ataque. Después del ataque puede quedar miedo y miedo a tener otro ataque, pero no es que dure un ataque todo el día, es un ataque, son un periodo de unos minutos, un periodo así circunscrito de unos minutos, muy intensos, muy desagradables, que no está hablando de una condición grave en que me voy a morir o voy a perder la razón. Generalmente la gente no se muere por un ataque de pánico y no pierde la razón. Algunas personas me dirían, pero las personas que tienen un miedo intenso y que se infartan, yo a veces les digo, pues ni siquiera les dio tiempo de llegar a un ataque de pánico. O sea, el miedo fue tan intenso que tuvieron ahí un infarto. En el ataque de pánico es la experimentación de este miedo intenso y que no se muere la gente por el ataque de pánico, que eso es quien lo padece. Esto es algo muy importante que lo esté pensando en el momento, porque en el momento sí va a sentir que se va a morir, ¿no? Y es muy difícil luchar contra tu miedo y contra la razón de que no me va a pasar. Pero las personas ni quedan locas ni se mueren. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Qué les parece si para no rebasar el tiempo que tenemos, vamos con las preguntas de las personas que nos hacen favor de escucharnos? Diego, adelante. Tita Alegre nos hace una pregunta. Sí, vamos con la primera, que justo como dice Gaby, es de Tita Alegre, y ella dice que si nos pueden hablar de la relación entre la ansiedad y comer compulsivamente. ¿Quién le quiere contestar? Bueno, creo que habías comentado, Gaby, que lo van a tocar en el próximo programa, pero Vamos a brevemente. ampliarlo, pero brevemente podríamos sí contestarle. Muy brevemente, sí hay gente que manifiesta su ansiedad con una conducta que se caracteriza por un incremento en el consumo de alimentos. Entonces, bueno, tratan de controlar la ansiedad, o al menos lo que describen es que tratan de controlar o de disminuir esa ansiedad comiendo. Sin embargo, pues el resultado no es el que ellos esperan. Entonces, siempre que la gente experimente esta necesidad incontrolable por comer cuando están ansiosos, mejor que busquen ayuda. Es indispensable buscar ayuda en un lugar especializado. Porque es un tema que se puede ver por diferentes ángulos. Por eso me gustaría saber su opinión también, la del doctor Benjamín, porque la alimentación no nada más es una cuestión de nutrición, sino cuando es provocada por la ansiedad, hay otra situación, ¿no? En el cerebro, que es lo que estamos buscando saciar, no necesariamente es un apetito, sino calmar la ansiedad con alimentos muy específicos, no es así como que se me quite la ansiedad con lechuga, ¿no? Son diferentes ángulos para abordar este trastorno de ansiedad con la comida, ¿cierto, doctor Benjamín? Definitivamente, y es un tema complejo. Creo que en ese sentido, dice el doctor Ulises Jiménez, para eso va a haber todo un programa, porque efectivamente habrá que ver aquí, por ejemplo, que tenemos trastornos de ansiedad, trastornos por atracones, que no son trastornos propiamente de ansiedad, ¿no? Un trastorno de atracón es un trastorno de la alimentación, no es un trastorno de ansiedad, pero la ansiedad puede incrementar o puede intensificar, o sea, el estrés puede intensificar el trastorno por atracón. Pero tenemos que en los problemas de ansiedad, cuando nos sentimos ansiosos, preocupados, también nos puede dar por estar picando la comida como una conducta compensatoria a tratar de reducir la ansiedad.
Pero también estoy pensando en alguien que está deprimido y que en las depresiones, muchas personas que están deprimidas no tienen reducción del apetito, a veces se les incrementa el apetito y entonces también están comiendo y también en la misma depresión pueden tener ansiedad. Entonces, el fenómeno es muy amplio y que lo importante es detectar, pues sí, cuál es el problema de fondo para tener el tratamiento indicado y el tratamiento más adecuado a lo que está sucediendo. Muchas gracias. Les recuerdo que al final del programa salen los datos de los doctores que nos acompañan. Rosy García nos pregunta, tengo fobia a las ratas. Esto me provoca ansiedad y cuando tengo problemas emocionales que no tienen nada que ver con las ratas, crece mi miedo por estas. ¿Por qué se le relaciona o por qué lo proyecto en mi fobia? Pues la fobia, hay personas que son más susceptibles a la fobia, ¿no? O sea, sí hay determinantes genéticos a padecer más de fobias. Ahora, ¿por qué desarrollo una fobia a las ratas? Otras personas desarrollan fobia a las cucarachas, otras personas desarrollan fobia, por ejemplo, a volar. Pues es una pregunta que se ha hecho en la psicología durante mucho tiempo y hay muchas explicaciones. Algunas explicaciones tienen que ver con que las fobias son una especie de simbolización de un temor a algo. Y en un momento dado, Freud definió una fobia a los caballos como un miedo de este paciente, bueno, no era paciente propiamente de Freud, pero decir, de esta persona, de este niño, un miedo hacia el padre, ¿no? O sea, cuando describió complejo de Edipo. También se ha hablado de que las fobias pudieran estar siendo estas fobias a las ratas, estar como miedos evolutivos. En algún momento no vivíamos en casas en donde tenemos ahora toda una infraestructura que nos resguarda y nos asegura y que teníamos que dormir en espacios donde había depredadores y había que cuidarnos de ciertos animales y por eso desarrollamos el tema de la fobia a los animales. Pero hay muchas explicaciones. Lo que sí veo y lo que escucho en la persona que nos hace la pregunta es que hay más de un trastorno de ansiedad, porque hay un problema de fobia y parece que hay otro problema de ansiedad generalizada o de preocupaciones, que efectivamente uno incrementa al otro y a veces van así de la mano y uno intensifica al otro y que cuando tengo más preocupaciones, pues también se incrementa mi temor, mi fobia, o cuando me expongo, de pronto me encontré una rata en casa y entonces me dejó ese miedo intenso, pues durante días estoy preocupada y preocupada y preocupada, preocupada a que algo malo vaya a suceder. Entonces muchas veces los trastornos de ansiedad no van solitos, o sea, no aparece uno y solo exclusivamente ese. Muchas veces los trastornos de ansiedad se acompañan de otros trastornos también de ansiedad, o pueden ser de otros trastornos, que en un momento dado van complicando más la situación. Gracias, doctor. Me gustaría aportar un poquito. Justo la idea del doctor Guerrero es muy importante en el sentido de que se tiene que buscar un diagnóstico profesional y apoyo profesional, porque justamente no estamos hablando únicamente de una fobia a las ratas, pareciera que hay otro trastorno por ahí asociado y bueno, pues si trata uno de controlar uno, pero el otro no, pues definitivamente no vamos a avanzar mucho. Pero si nos pasamos ahora al punto de vista cultural, quiero decirles que las fobias han sido objeto de muchas películas. El cine ha explotado muchísimo ese recurso. Y ahora que esta chica nos hablaba de su fobia a las ratas, me acordé que más o menos 40 años atrás, si no es que un poquito más, por ahí en el cine era muy popular una película que se llamaba La rata asesina, pero también está aracnofobia, también estaba el ataque de las pirañas y bueno, no sé qué más. El chiste es que el cine se ha agarrado de nuestros miedos y eso también se convierte en un factor incluso de riesgo. Quienes somos más susceptibles a padecer fobias y vamos y de repente nos exponemos a un material como ese,
vamos a salir ansiosos de esa función de cine. Y si por ahí la vida nos empieza a golpear con ansiedad y con problemas y demás, es muy probable que tarde o temprano desarrollemos alguna complicación en este sentido. Entonces, bueno, pues sí, no podemos eximirnos de nuestra vida social, de nuestra vida cultural, etcétera, etcétera, pero si empezamos a desarrollar algún síntoma de ansiedad, algo que nos dificulte nuestro funcionamiento diario, eso ya es diferente y ahí tenemos que buscar ayuda. Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra pregunta y es, Víctor Ruiz nos dice que como familiar, persona cercana, ¿cómo puedo ayudar a una persona con ansiedad? En todos los trastornos necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos la comprensión y la ayuda de los familiares o de los seres queridos. Y en los problemas de ansiedad también. La forma de ayudar, diría, primero es acercar a la persona a un tratamiento, a una atención adecuada. Lo primero que hay que hacer. Y también tener medidas que nosotros le llamamos de higiene, que tenga horas de sueño, horas de alimentación, que tenga horas de recreación, algún tipo de deporte o ejercicio, mindfulness o algún tipo de meditación también puede ser de ayuda. Y la otra también muy importante es darle el sentido de realidad a las emociones. La persona que tiene ansiedad, pues está viendo la vida desde sus temores, desde sus miedos, y los demás no los vemos desde ahí, y entonces, pues chocamos. Pero lo importante aquí es darle a la persona este sentido de realidad. No es tan fácil, porque, por ejemplo, en el caso de las fobias, si alguien tiene fobia a las ratas y yo le digo, pero mira, es un ratoncito, el ratoncito, si pasas sobre él, eres más dañina, tú como en tu pie tan grande que el ratoncito mismo. Pero claro, es una simbolización del miedo y entonces para la persona que lo tiene no, para mí es un problema muy grande. Entonces, apoyarla sería, pues, decir, pues si en este momento tienes miedo, no te expongo a eso que te da miedo. No me acompañes a ver la película, como diría el doctor Ulises Jiménez. No me acompañes a ver la película. Yo tengo muchas ganas de verla, pero a ti te da fobia las ratas, entonces mejor no te expongas. Mejor vamos a buscar un tratamiento para tu fobia y ya después la vemos juntos, ¿no? Pero sí creo que la parte muy importante es ayudar a la persona a que se acerque a recibir un tratamiento adecuado. Así es. Bueno, también nos pregunta Edgar Murillo, ¿qué tan cierto es que si estás ansioso o tienes algún problema emocional, es más fácil que te enfermes? Eso es algo muy, muy acertado. Se ha publicado mucha investigación al respecto y se ha comprobado que por diferentes mecanismos nuestro sistema inmunológico no va a estar trabajando de la mejor manera cuando padecemos algún trastorno mental, en este caso en específico algún trastorno de ansiedad, de manera que está comprobado plenamente por la ciencia. Por experiencia, pues bueno, todo mundo hemos conocido o tenemos algún familiar, algún amigo que generalmente está enfermo. Entonces, bueno, pues también podríamos identificar que algunas de esas características de personalidad pues tienen mucho que ver con ese tipo de situaciones o podría ser considerada como una causa de tener un mal estado de salud en general. Entonces, sí, definitivamente hay que atendernos precisamente para atajar cualquier condición, incluso pues situaciones crónicas o incluso situaciones degenerativas. Ahora, por ejemplo, tenemos pandemias por diabetes, tenemos pandemias por hipertensión, y bueno, pues también está documentado que hay rasgos de personalidad que tienen que ver con ponernos en un mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, pues en edades tempranas. Entonces hay que atender esta situación. Bien, muchas gracias. Vamos con otra pregunta y es, ¿cómo detecto la ansiedad en niños pequeños
Y a mí me gustaría también preguntar, ¿qué población es la que más padece ansiedad? Pues la ansiedad se padece a cualquier edad, ¿no? Nada más que se manifiesta de una manera diferente. Por ejemplo, en los niños es más la fobia, las fobias específicas. En los jóvenes, la fobia social, las crisis de angustia. Y en los adultos ya empieza más el trastorno de ansiedad generalizada u otros trastornos, ¿no? No significa que si yo tengo esta edad no pueda ya desarrollar una fobia social, lo puedo hacer, o sea, ¿no? Pero es más prevalente. Entonces, a cualquier edad se puede manifestar. Ahora, en los niños, sobre todo, por ejemplo, los problemas de ansiedad generalizada se manifiestan como dolor de estómago bueno, como dolor de estómago o las fobias a la escuela, por ejemplo, cuando se sienten muy temerosos a la escuela, a veces lo manifiestan como dolor de estómago cuando van a ir a la escuela, ¿no? O sea, el sábado y el domingo no tiene dolor de estómago, pero de lunes a viernes todo el tiempo le duele, dice la mamá, todo el tiempo le duele la pancita. ¿Por qué será? Bueno, porque hay una manifestación somática, física de la ansiedad y todos podemos padecerlo y todos los problemas de ansiedad requieren tratamiento. O sea, eso estoy muy de acuerdo, como lo ha enfatizado el doctor Ulises Jiménez, tenemos que insistir en que si tenemos un problema, necesitamos tratarlo, porque nos va a afectar en la vida y va a afectar nuestro desarrollo, el vivir con el problema y no mejorarlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues estamos ya por terminar y yo no quisiera despedirme, les quisiera platicar y compartir algo para saber cuál es su opinión. Hace 2 días el gobierno japonés, bueno, en la CNN se publicó una nota donde explicaban que se había creado un ministro de la soledad en el gobierno japonés para contener a su población en esta situación de pandemia porque se han dado cuenta que ha disparado la tasa de suicidios por ansiedad, por soledad. Y bueno, comparten muchos videos, muchos testimonios que no son ajenos a lo que vivimos en la Ciudad de México y en nuestra república, sobre ver a nuestros parientes cómo están internados, que están solos, la idea de no poderlos asistir, no poder estar con ellos cuando van a morir, de no poder ni siquiera hacer una velación, todas estas cuestiones que estamos viviendo al día a día. Eh, ¿Qué nos pueden decir ustedes como especialistas, como representantes de la universidad? ¿Qué palabras merecen esto? Bueno, el gobierno japonés haya implementado una oficina específica para atender las necesidades de salud mental de su población, pues bueno, creo que obviamente es algo muy importante. Aquí, para nosotros, vamos a decir, ciudadanos de a pie, eh, creo que esta nota marca la importancia que tiene en relación a reconocernos como personas, como seres humanos que podemos tener síntomas de ansiedad, de depresión, de insomnio, estoy dejando de comer, no hago ejercicio, no veo a mis amigos, etcétera, etcétera, todo lo que implica el confinamiento. Y si esto ya me está dificultando para llevar a cabo mis actividades de la vida diaria, si me estoy levantando tardísimo, si estoy dejando de comer o si de repente tengo necesidad de atacarme de alimentos, lo que decía el doctor Benjamín, el trastorno de atracones, pues bueno, si ya mi vida diaria se está viendo interrumpida, pues tenemos que buscar ayuda. Hay que reconocer que todos podemos necesitar ayuda. En ese sentido, bueno, aquí en México contamos con la línea de la salud, que es una iniciativa en la que hay un sistema de apoyo psicológico. Está el sistema de apoyo psicológico de la Cruz Roja, se llama SAPTEL. La Universidad Nacional también tiene su sistema de ayuda psicológica. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de recibir ayuda.
Entonces, aquí nada más hay de dos sopas. O me quedo congelado y dejo que me siga comiendo la situación. Bueno, pues sí podríamos tener un desenlace, vamos a decir, negativo, por decirlo menos. Pero si busco ayuda, pues bueno, hay en donde recibir ayuda. Podemos buscar atención por teleconsulta, por apoyo telefónico, pero se puede lograr. Entonces, aquí la invitación para todos es que en México también tenemos oportunidad de recibir atención. La UNAM está brindando atención. Entonces, pues, si hace falta, hay que llamar, hay que comunicarse. Doctor Benjamín. Sí, yo también creo que hay lugares, me parece muy bien la iniciativa en el sentido de darle, de hacer evidente que necesitamos aprender a cuidar de la salud mental, que necesitamos atender las situaciones emocionales que durante muchos siglos las hemos padecido, pero no las hemos atendido y que ahora estamos buscando atenderlas. Yo creo que la medida no debe ser crear muchos centros de atención a la salud mental. Yo más bien creo que los centros de atención a la salud deberían de incluir la atención a la salud mental y a la atención de la salud física, porque va muy de la mano de la salud mental de la física y creo que no podemos estarla dividiendo. Más bien creo que sería conveniente replantear cómo diseñamos nuestros centros de salud, cómo diseñamos nuestros hospitales generales, cómo diseñamos nuestros centros de atención en salud en general, y que tenemos ahí en ese diseño que contemplar que tenemos que atender la salud mental, ¿no? Y que tenemos que tener espacios para atender la salud mental y que la salud mental no es cuestión de un solo especialista, sino es cuestión de todo el equipo de salud. Entonces creo que esa parte me parece muy importante y me parece que la pandemia nos está enseñando que no solo nos enfermamos de la parte física, sino que la parte mental pues es muy importante y que así como enfermamos de la parte física, también si enfermamos de la parte mental tenemos que atenderla y tenemos que atenderla lo más pronto posible antes de que nos genere complicaciones en nuestras vidas, ¿no? Antes de que, porque estas enfermedades generan complicaciones, no solo físicas, sino también en nuestra vida. Y a veces son, si yo en un momento dado tengo tanto miedo a viajar que prefiero perder mi trabajo con tal de no salir, pues imagínense la complicación tan grande que me va a generar eso, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy importante que atendamos nuestra salud mental. Muchas gracias, doctor. Diego, ¿nos regalas la cafeína antes de terminar? Sí, claro que sí, y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud, 1 de cada 4 mexicanos entre 18 y 65 años han padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo 1 de cada 5 de los que lo padecen reciben tratamiento, y el tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un centro de salud oscila entre los 4 y 20 años según el tipo de afección. Listo. Muchas gracias. Pues otra vez, muchísimas gracias a los dos, al doctor Benjamín y al doctor Ulises por haber participado en esta transmisión en vivo y responder a nuestras preguntas y las preguntas de nuestra audiencia. Les recordamos que le den un me gusta, un like a la página de Facebook de la División de Investigación para que les avisemos de la siguiente serendipia, que ya les adelantamos que va a ser sobre el trastorno de alimentación por la ansiedad del COVID. Bueno, pues eso les recuerdo, por favor, que también nos sigan a través del Twitter de la división. Y bueno, pues a nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, mi nombre es Gaby Pereira y le agradezco a Ani García, a Monse Martínez y a Luisita Pérez por haber estado en la producción de este programa. Muchas gracias, Diego, por ayudarme en la conducción. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Gaby. Muchas gracias al doctor Benjamín, al doctor Ulises por habernos acompañado. Les recuerdo que no bajemos la guardia, sigamos con las recomendaciones de quedarnos en casa, utilizar cubrebocas, lavar las manos frecuentemente y si si tienen síntomas de COVID o de algún tipo de trastorno mental, busquen ayuda profesional.
Gracias, Gaby, nuevamente. Gracias a nuestro equipo de producción que está atrás de este programa. Y a ustedes que nos acompañaron, mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, les deseamos bienestar y salud. Y aquí en pantalla están apareciendo los datos de nuestros especialistas para que, por si gustan, contactarlos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Luego, está muy bien.